Son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, el refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidos y bienvenidas, por fin, volver al vivo, volver a la radio. ¿Por qué? Porque estuvimos al aire todo el tiempo, pero bueno, con notas grabadas. Y de pronto, volver a encontrarme con la querida Vicky Nardone, por favor, con mi amigo, por supuesto, Dani Franco, ¿no? Amigo, ya entrañable amigo, ¿por qué no decirlo? Aunque bueno, en fin, tenemos nuestras diferencias. Bueno, Carlos Dimar, el operador, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un compañero nuevo, operador de video, que es Santiago Martínez. Los saludamos a Santiago, bienvenido. Paula Aguirre, diseño y flyers en las redes. Alan Martínez, ¿no es cierto? Sí, ya lo nombré al amigo, me hace señas desde allí. Bueno, muy bienvenidos a todas y a todos. También agradecer a Sandra Russo, que siempre anuncia el programa que viene. Y justamente venía escuchándola y decía cuánta razón que tiene, ¿no? Cuando dice que hay que pensar que este momento es totalmente distinto a todo. Y que por lo tanto, las reglas de la vieja política no nos sirven. Cambien el lenguaje. Cambien las ideas. Me pareció estupendo lo que dijo Sandra Russo. Lo dijo Sandra hace minutos. Y la verdad que es algo imprescindible pensar de otra manera la política en esta coyuntura. Dicho esto, confieso que estoy feliz de estar acá. Confieso que extrañaba estar acá. Uno se puede preguntar por qué extrañaba estar acá. Bueno, porque me gusta mucho lo que hago y porque en esta radio tenemos un grupo muy fuerte, tenemos un grupo que quiere lo que hace. Y esto yo creo que es lo central para hacer un buen programa, creo yo. El editorial de hoy tiene un título que hay que explicarlo. Las palabras y los cuerpos. Fíjate que la primera frase que voy a decir, si no escuchamos todo el desarrollo, dirás, este hombre se volvió loco. Bueno, escúchenme, por favor. Hay cuerpos bellos y hay cuerpos horribles. Ahora bien, nada de eso depende de si sos flaco, gordo, alto o bajo. No depende nada de eso. ¿De qué depende? De la virtud. ¿De qué depende? De las palabras y las acciones. Uno puede imaginar que alguien que gobierna el país más importante del mundo occidental puede tener un bello cuerpo si manda matar, si ingresa en un país y secuestra. Cuerpo y alma es lo mismo, lo decía Spinoza. Por lo tanto, no depende en absoluto que un cuerpo sea bello o que un cuerpo sea horrible por sus características. No. Fíjense, cuando uno piensa en lo que ocurre en este país actualmente, hoy es jueves, esto es en vivo. Ayer, como es costumbre ya, a una cuadra de aquí apaleaban
jubilados. La persona que ordena tirarle gas pimienta a un señor o una señora que trabajaron toda su vida, ¿es un cuerpo bello? No. Es un cuerpo horrible, absolutamente horrible. Bellos sí, son los hombres y mujeres mayores que van a dar la vuelta a la plaza. Es decir, no podemos nunca separar aquello que se le llama alma de aquello que se le llama cuerpo. O sea que hay cuerpos horribles, absolutamente horribles. Quien en la Argentina, por ejemplo, ordena reprimir, pertenece a esa categoría de cuerpos que solo generan, ¿qué generan esos cuerpos? Generan odio. ¿Qué generan otros cuerpos? Afecto, resistencia, valores éticos y por supuesto valores estéticos. Porque si lo ético funciona, también funciona lo estético. Por eso dije que lo que iba a decir podía sonar extraño y también tiene que ver con de lo que quiero hablar en este momento, que no son de los delirios del gobierno. No voy a hablar de los delirios del gobierno, no. Voy a hablar de una película que me impactó mucho y que se estrenó hoy, que es Hamlet. Y cuando hablo de Hamlet y cuando hablo de Shakespeare, estoy hablando también de la actualidad política. No importa que Shakespeare murió en 1616, el mismo año que murió Cervantes. Importa cómo comprende la política contemporánea, cómo comprende el mundo contemporáneo a través de su hondura, a través de su hondura psicológica, a través de su profundidad. Y cuando vi la interpretación de Jessie Buckley en La mujer de Shakespeare, Agnes o Ana, el nombre real era Ana, con doble N, Agnes, esta historia parte de una novela extraordinaria de Maggie O'Farrell, que es Hamlet, y Hamlet era el hijo que murió a los 11 años de William Shakespeare. Entonces fíjense el tema de los cuerpos, cómo vuelvo con los cuerpos. En las biografías, incluso en la de Peter Acord, que es una biografía de 850 páginas, ella aparece casi como la mala de la película. Digamos, una mujer más grande que William Shakespeare, una mujer con algo de bruja según los relatos, de bruja en el sentido de tener un vínculo con la naturaleza y de tener como mascota un halcón, por ejemplo. Pero es un cuerpo forcluido. En todas las biografías aparece como la que no está. Toman que Shakespeare se fue a trabajar a Londres para no estar con ella. Bueno, el enfoque de la novela de Maggie O'Farrell es el contrario. Aquí Agnes, en esta interpretación que yo considero que es memorable, la de Jessie Buckley, memorable, verdaderamente memorable, es una mujer que primero ama a Shakespeare. Como lo ama, lo impulsa a que se vaya a Londres porque él lo que quiere es escribir. Tiene una vocación muy, muy potente, muy, muy fuerte. Quiere escribir. Entonces ella lo impulsa a que haga esto. Pero además de la dedicación y del amor que tiene por él, es un cuerpo que en la película crece permanentemente hasta el momento crucial, brutal de la película, que es muy brutal la película, aclarémoslo, es muy, muy fuerte, muy brutal. La directora es Chloé Zhao. Y en el momento en el que muere el hijo de 11 años, se impone un duelo que arrasa con todo. Yo estoy acostumbrado a ver cine porque trabajo de esto hace muchos años.
Y la verdad que lo que ocurre emocionalmente cuando ves la película es descomunal. Porque vos ves cómo ese duelo arrasa con el cuerpo de los dos. Sobre todo de la madre, arrasa. Alguien dirá, bueno, hay que conocer la historia, la época. Cuando se ve la película, quien no conoce la época a lo mejor no sabe que lo común era que una madre y un padre enterraran uno o más hijos. Eso era lo común. Así como te lo cuento. También hay que entender que la distancia que había de Londres a Stratford en ese momento era una enorme distancia. No eran 40 minutos de tren, no, era una enorme distancia. También hay que entender que los matrimonios no se armaban o no solían armarse por amor, sino que había una elección muy, muy fuerte, sobre todo en las clases altas, por parte de los padres. Todo esto hay que compensarlo. Ahora, cuando uno ve que el cuerpo de Agnes fue, por todos los biógrafos de Freud, permanentemente olvidado, no tomado en cuenta, y ve que en la película no es el protagonista Shakespeare, sino que la protagonista es ella. Ahí entendés cómo todo lo que toca al alma toca al cuerpo. Todo lo que toca de alguna manera, a través del tacto, a través de los 5 sentidos, a través de la apertura hacia lo otro, modifica, produce en nosotros afecciones. Y nosotros también producimos en los otros. Fíjense cómo cuando uno piensa en Shakespeare y piensa en la maldad, piensa en Ricardo III. Cuando piensa en el crimen, lo tiene a Macbeth. Cuando piensa en ciertas formas del amor, tiene a Romeo y Julieta, tiene a Antonio y Cleopatra. Cuando piensa en el poder, tiene a Enrique VI. Cuando piensa en los sueños, tiene Sueño en la noche de verano. Por eso, Shakespeare es la invención del humano. Y por eso, en la película, como la lectura que se hace de la muerte de Hamlet, que era el hermano mellizo de Judith, y uno muere por la peste y el otro no. Así es. Como cuando Shakespeare dice morir, dormir, nada más, y con un sueño decir que terminamos con esta angustia y con 1000 infamias que son la herencia natural de nuestra carne. Eso dice. ¿A qué se refiere? Cómo la muerte del hijo provoca también la resignificación de ese texto. Morir, dormir, nada más, y con un sueño decir que terminamos con esta angustia y con 1000 infamias que son la herencia natural de nuestra carne. Y después insiste y dice, qué ganas de morir, dice, qué ganas de dormir. Cuánto deseo esa consumación. Entonces, cuando algunos biógrafos piensan en Shakespeare, es como si no hubieran leído en profundidad sus obras para percibir que en ese monólogo tan célebre, y que yo lo llevo siempre atesorado en la memoria y que lo repito muchas veces, hay mucho más de lo verdadero de la vida que de cualquier reflexión filosófica. La reflexión filosófica es una continuación de eso verdadero. Por eso digo, en la película y en la vida, los cuerpos hablan, los cuerpos dicen. Por eso digo que hay cuerpos bellos.
Y el final de la película, que por supuesto no lo tengo que contar y no lo voy a contar, el final de la película también nos permite pensar en cómo el arte puede intervenir directamente en un duelo, cómo puede intervenir, cómo puede tocar en un duelo, y que eso no pasa por ser culto, inteligente, me río de mí mismo, por saberse a Shakespeare de memoria, no pasa por ahí, no pasa por ahí, no. Pasa por el encuentro entre lo dicho, lo no dicho y el cómo de eso dicho y no dicho. Por ahí pasa. Es una película de una potencia arrolladora, pero en un momento donde lo humano parecería estar en retirada, en un momento donde la brutalidad impera, donde mirar al otro no es negocio, mirar al otro. Y todo lo que sea negocio es lo que se valora y es lo que importa. En un momento de tanta ignorancia, de tanta estupidez, de tanta infamia, volver a escuchar a Shakespeare, volver a escucharlo, cuando habla de las 1000 infamias, o cuando se pregunta qué camino es más noble para tomar. Y ahí reflexiona sobre precisamente las pedradas que recibe el ser humano en la existencia. Los caminos, por supuesto, son distintos para cada uno, sin ninguna duda. Pero cuando Harold Bloom titula La invención del humano en Shakespeare, también nos está diciendo, y desde este programa es ideal decirlo, leer a Shakespeare nos sirve no para pensar el mundo del año 1600, que también, por supuesto, nos importa. Nos sirven para vivir el día a día de otra manera. Nos sirven para pensar en la potencia que tiene el arte, la fuerza descomunal que tiene el arte. Y yo digo, ¿cómo haríamos para comprender el mundo si no pensamos precisamente en que aquello recluido, oscuro, negado, como el cuerpo de Agnes, es precisamente la potencia que puede posibilitar la transformación que se da, y no te lo cuento, en la última secuencia de la película. 22-21, así comienza El refugio.
La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Bueno, es estupenda la revista Crisis, que la tengo aquí. Bueno, me la trajo su figura principal, ¿no es cierto? Mario Santucho. Correcto. Sí, uno de los editores, formó parte del colectivo editorial de la revista. Somos un grupo interesante en general. Bueno, yo la leía también en la época de Galeano. Claro. ¿No es cierto? Sí. Hace unos cuantos años. Bueno, hay un punto en la revista que lo leí muy atentamente, lo leí en digital, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la posdemocracia. Y ustedes trabajan 5 puntos centrales. Me gustaría comenzar por ahí, Mario. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. La verdad, un gustazo, por favor, estar acá con vos. Para mí es un lujo. Sí, y lo que comentabas es, en este editorial, manifiesto, le llamamos nosotros, del último número de la revista, que salió en diciembre. Ahora estamos preparando el nuevo número. Lo que quisimos fue tratar de desplegar un poco más los argumentos de una sensación que veníamos teniendo por lo menos desde el 2023, claramente, pero que yo creo que se terminó de confirmar de una manera muy fuerte con las elecciones del año pasado, cuando de una forma para mí muy sorpresiva, en general para todos nosotros muy sorpresiva, hubo una intervención muy clara en el proceso electoral por parte del presidente de los Estados Unidos, digamos, del imperio, amenazando directamente a la población, y la sensación fue decir, bueno, claro, estamos jugando a otra cosa que lo que veníamos jugando, ¿no? Que era cierto periodo democrático en lo cual había una serie de cuestiones que eran más o menos generales para todo el sistema político, ¿no? Una ecuación, una lógica del funcionamiento de la política, que básicamente uno podría decir que tenía como eje la idea de que el soberano es el pueblo, y que el pueblo tiene derechos y que la función del sistema político es tratar de solucionarlos. Ahí está la discusión. Bueno, unos dicen más rápido, más lento, los principales derechos son estos, los principales derechos son los otros. Pero efectivamente más o menos el consenso era ese. Yo creo que lo que aparece con la ultraderecha en Argentina y a nivel global es una fuerza que cuestiona ese principio básico, y lo que viene a decir es no existen derechos, lo que existe son poderes, y el que puede y el que logra como imponer los términos de la discusión. Bueno, y además existe, por supuesto, el poder económico como eje central, el mercado, la propiedad privada, como los principales núcleos valóricos, digamos, los principales valores de Occidente. Y bueno, entonces desarma toda una lógica. Eso me parece que lo que nosotros vemos que viene a cerrar, a clausurar un periodo histórico, ¿no? Un ciclo histórico, lo llamamos nosotros. Cierre de ciclo. Cierre de ciclo. Al principio uno pensaba, nosotros veníamos diciendo, lo que se cierra es el ciclo de la gobernabilidad progresista, ¿no? Que empezó en Argentina, yo diría, en el 2001, con la crisis del neoliberalismo, con la derrota, yo diría, del neoliberalismo, con esa insurrección del 2001, del 19 y 20 de diciembre. Para otros, la fecha es el 2003, cuando asume el kirchnerismo. Bueno, entre uno y otro momento se abre un ciclo efectivo de gobernabilidad progresista, ¿no? Donde hay 3 gobiernos seguidos. Después viene Macri, que de alguna manera ya es una diferencia, pero vuelve Alberto Fernández, vuelve el kirchnerismo, digamos. Entonces hay un ciclo de 20 años, uno podría decir, de gobernabilidad progresista. Nosotros decíamos, bueno, se cierra este ciclo. Ahora viene de vuelta una fuerza más de derecha, más claramente neoliberal, como fue en los 90. Pero la sensación es que no solo se cierra ese ciclo, sino que la pregunta es si no se está cerrando también el ciclo que se inició en el 83, con la transición a la democracia, como se llamaba en ese momento. Porque, como te digo, me parece que los supuestos básicos de la lógica
de la política democrática están en crisis, están en quiebra. Vos fíjate la brutal conducta de Trump, pasando por encima de toda racionalidad y de todo el derecho internacional incluso. Sí. ¿Y por qué? Porque soy poderoso, Sí. soy el matón de la cuadra. Total. Bueno, ahí claramente Trump expresa esto mismo a nivel global y bueno, en nuestra región con particular intensidad. Nosotros ahí estamos tratando de pensar, bueno, también el regreso, lo escribí hace un par de semanas en una nota que me pidieron de la revista Brecha de Uruguay, revista hermana, la idea de hiperimperialismo también, ¿no? Una fase del imperialismo de nuevo tipo que acelera su capacidad colonial. Y bueno, la verdad es que esto implica un cambio muy fuerte, no solo lo que ya no funciona más, y eso me parece que es un tema, y también el riesgo nosotros de quedar defendiendo algo que si bien uno lo compara con lo que se abre ahora, podría decir, bueno, mejor que volvamos a lo anterior, pero la verdad que no era tan reivindicable y de hecho la condición de posibilidad de lo que existe hoy es el fracaso de ese modelo de democracia que no soluciona los problemas de la gente, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante. En el artículo haces hincapié en el intento de asesinato de Cristina, como un punto de inflexión, como un punto de pasar un límite que no era previsible que se pasara ese límite. Sí. Hablemos de esto. Bueno, ese es un tema bien importante, por dos cosas creo yo. Primero porque lo que demostró el atentado contra Cristina es la poca capacidad, la poca reserva democrática que existía ya en la sociedad y en el sistema político. A pesar de que uno podría decir que se venían de varios años, incluso uno podría decir de par de décadas, de construcción de un consenso democrático, yo creo que elaborado sobre todo por la oposición con el momento dictatorial, pero en el cual esa misma lógica democrática se iba vaciando de sentido y se iba vaciando de contenido. Yo creo que hay una dinámica de lo democrático que el pensamiento crítico siempre lo señaló, ¿no?, como una especie de mentira democrática, una especie de apariencia democrática, que es un sistema político en donde supuestamente somos todos iguales ante la ley, supuestamente cada uno vale un voto, pero en realidad hay unas asimetrías y unas desigualdades estructurales muy fuertes en donde cabe mucha dominación, en donde cabe mucha desigualdad y opresión. Entonces, hay algo de eso que se va vaciando. Yo creo que también el ciclo progresista en Argentina, y yo creo que en general en América Latina, tuvo una característica que fue la superinstitucionalización, el retorno de una forma de los liderazgos también, que son formas de liderazgo muy, yo diría, de expropiación de la potencia, ¿no? En lugar de generar como un poder popular efectivo por abajo, capacidad comunitaria, digamos, comunidad, reconstrucción de comunidad, de fuerza social, de fuerza ciudadana, de fuerza popular, en general uno tiende a delegar en las grandes figuras, digamos, la representación y eso después termina siendo un problema, porque cuando pasa lo que pasó, que es un intento de atentado, bueno, salimos a tratar de expresar un límite y fue muy pobre esa reacción. Y ahí es donde aparece el otro costado de ese acontecimiento que vos decís, que es la aplicación de la violencia como forma de la política. Yo creo que también ese es otro de los grandes problemas de la democracia, que es que suponer que la violencia queda fuera de la conversación política, de la conversación social. Y eso es yo creo que es un mito, una mistificación, una ficción. Es algo que nosotros quisiéramos, pero que en realidad no pasa. Pensaba en otro punto de este artículo tan potente, ¿no? Que es capitalismo sin democracia. Da la impresión de que el capitalismo no necesita la democracia. Es como un estorbo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que esa es otra de las grandes enseñanzas que, de vuelta, son cuestiones que lo que llama la atención cuando pasan estas cosas, cuando cambia la pantalla de esta manera, es como uno se da cuenta que hay cuestiones que son muy elementales, muy, muy básicas. Como te digo, el pensamiento crítico siempre lo dijo. Desde que
no sé, antes de Marx, ya todo el que criticaba de alguna manera el orden de cosas existente, al capitalismo, al sistema, un sistema basado en la explotación, basado en la riqueza, no tiene que ser marxista, lo dice muy claramente el Papa, digamos, Francisco, digamos, en su... O sea, cualquier humanismo básico sabe que la lógica misma del capitalismo es absolutamente inhumano y absolutamente antidemocrático. Lo que pasa es que durante ciertos periodos de tiempo y ciertos periodos históricos, el capitalismo construye una alianza con la democracia, hasta que le sirve. Entonces, eso es lo que nosotros vimos que sucedió. Yo te podría decir, se podría decir que fue entre el 89, 90, 91 y... yo diría el 2008, hay algunos que ponen como el momento de quiebre, que es el momento de la crisis financiera, pero yo pondría como la emergencia de la ultraderecha, como una fuerza la principal fuerza política actualmente en Occidente, para decir, este fue el periodo que duró desde el 90 al 91, cuando el capitalismo derrota al campo del socialismo real y propone esta idea de globalización neoliberal, que era una alianza entre el neoliberalismo, el libre mercado, el capitalismo ultranza en aspecto económico y la democracia a nivel político. Bueno, eso duró un tiempo. En el momento en que el capitalismo vio que la democracia empieza a ser un obstáculo, empieza a ser una camisa de fuerza, ¿por qué? Porque tiene una amenaza que ahora se llama China, que supuestamente no tiene un modelo democrático porque tiene un partido único, claro, y le está ganando la competencia económica y comercial. Y entonces dice, bueno, ellos ganan porque no tienen democracia. Entonces yo, la democracia... ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la quiero? ¿Es cierto? Hay otro punto, el voto extorsionado sería un punto. Trump ganó las elecciones en la Argentina, explicando que era o Milei o el caos. Sí. O sea, una extorsión directa de un país imperialista. Sí. Y el otro punto, que me pareció un subtítulo estupendo, la reducción del campo de lo posible. Exacto. Esto es muy grave, ¿no? Reducción del campo de lo posible. Sí, y por lo tanto la reducción del campo democrático, precisamente. Porque, como te decía antes, la sorpresa de lo que sucedió con el tema electoral, lo que nos viene a decir a nosotros es que esto, como te digo, no es algo fortuito, algo accidental. Trump no se metió en las elecciones en Argentina, después se metió en las elecciones creo que en Guatemala, se va a meter en todas las que se pueda meter. Eso quiere decir que ahora la norma es que las elecciones van a tener que incluir como una variable fundamental la intervención de qué significa Trump en este campo, en este acontecimiento, en esta ecuación. Significa la intromisión de un poder no democrático que presiona y reduce el campo democrático. Viene el presidente de la potencia imperialista del mundo a decir que hay que votar y que no. Y es una amenaza que tiene bastante factor de realidad, no es una expresión de deseo. No. Lo estamos viendo. Secuestran a un presidente de un país, ahora tienen bloqueado completamente a Cuba, le cortan completamente el petróleo. Cuando un presidente como Trump te dice va a haber el caos, y puede pasar, hay bastantes posibilidades de que pase. Entonces ya directamente es una sociedad condicionada, es un soberano que tiene un campo de elección muy restringido. Y además, y este es el otro subtítulo que vos marcabas muy bien, esto tiene efectos hacia lo que viene, no solamente lo que pasó en la elección, perdimos las elecciones, bueno, capaz que la próxima la ganamos. No, el efecto de lo que sucedió en esa elección es que ahora lo que se van a generar son consensos no democráticos que van a estar ahí muy fuertemente y que va a ser muy difícil de remover. Bueno, vos fíjate que estamos hablando con Mario Santucho, para quien se suma al programa ahora es Mario Santucho. La verdad que es un analista muy importante, escritor, pensador, muy central, por eso por supuesto lo invitamos, ¿no? Pero pensaba en esa situación que vos planteás, ¿no? Cómo intervienen desde afuera y desde adentro le creen. Porque es cierto, si Trump no ponía, no sé, 20.000 millones de dólares, por ejemplo, no había cómo pagar un montón de cosas. La gente se asusta. Es una extorsión clara, absolutamente clara. Ahora lo mismo está haciendo en Cuba y va a ser en Cuba. Exactamente lo mismo. Pero a la vez, en Chile, gana las elecciones también la derecha. Es decir, que hay un poder
comunicacional de la derecha muy importante. Sí. ¿Qué pensás? Sí, por eso, ahí hay muchos elementos en juego. Yo creo que estamos en un momento muy complicado. Yo creo que estamos viviendo una derrota política muy importante. Claro. Y entonces, yo creo que por lo menos hay dos elementos en juego. Una crisis muy fuerte de los proyectos emancipadores, de los proyectos críticos, claramente del progresismo. Y eso va a llevar un tiempo. Todavía estamos viendo cómo una fuerza que se había construido durante una cierta época se descompone. O sea, porque no es solo que perdió una elección, en ese sentido hay una derrota política fuerte. Hay una fuerza que se constituyó, que tuvo ciertos modos de expresión, ciertas formas de representación y de manifestación que fueron derrotadas. Ya no sirve, ya esos mecanismos ya no van a lograr la iniciativa en un momento histórico. Están derrotados. Y entonces esa fuerza, por ahora, mientras siga teniendo esas formas de expresión, va a seguir en descomposición. Vamos a seguir en retroceso. Hasta que emerja, yo siento que es así, hasta que emerjan nuevas expresiones de resistencia, de creatividad. Yo siento que no emergen. Bueno. Siento que la política tradicional, no sé qué palabra emplear, es impotente para transformar la realidad. Pero es que eso es lo que... ¿Y entonces qué hacemos? Sí, bueno, yo creo que para mí, yo siento como, volviendo a la metáfora de los 90, para mí creo que estamos en un momento más parecido a los 90 en este. Yo creo que hay otros compañeros que me dicen estamos más parecidos al 76-77. Espero tener razón yo. No, ojalá. Sí, ojalá. Pero esta es más o menos la discusión. Yo creo que estamos en un momento como el 91-92, una derrota política muy fuerte, una hegemonía muy grande, una preeminencia muy grande de la derecha, mucha prepotencia, mucho avance, mucha dificultad para ponerle frenos. Y por lo tanto también nos va a llevar un tiempo la reconstrucción de una fuerza que va a emerger. En el 91-92 nosotros veníamos de la caída del muro de Berlín, o sea, se acababa el socialismo real que había durado un siglo como alternativa al capitalismo a nivel global, y el peronismo estaba completamente cooptado por el neoliberalismo. El Menem se había convertido en el jefe del neoliberalismo en Argentina. Era rubio de ojos celestes. Exacto, las dos grandes fuerzas, digamos, uno podía decir el socialismo, el comunismo, la izquierda y el peronismo estaban o derrotadas o cooptadas por el neoliberalismo. Bueno, era el desierto, el invierno. Tuvimos que esperar, poco a poco, yo en ese momento tenía 18, 19 años, empezaron a surgir nuevas expresiones, surgió hijos, desaparecidos, empezaron los piquetes, empezaron formas de resistencia, ya venían las madres de Plaza de Mayo, que habían las abuelas, los organismos, empezó toda una nueva realidad y mucha gente, ¿no? Cultural, el rock, un montón de expresiones que fueron poco a poco una contracultura, una resistencia efectiva, social, que era muy creativa también, porque asumía la derrota de los formatos anteriores. Y bueno, y eso fue un caldo cultivo que no duró tanto, 7 años, 8 años, hasta que hubo una insurrección enorme y una derrota del neoliberalismo de Argentina, creo yo. Entonces, para mí, yo creo que vamos a tener que esperar, acompañar, participar de la emergencia de nuevas formas de resistencia, en la cual, obviamente, los que vienen ya y tienen experiencia o tenemos experiencias de etapas anteriores, tenemos para aportar, en tanto sepamos que tenemos que estar al servicio de lo que viene y no querer conducirlos y manipularlos. Mario, contanos el proyecto de la revista Crisis. No proyecto, es una realidad, ¿no es cierto? La tengo acá, esto es streaming, la mostramos, ni siquiera pude sacarle el papel. Es una revista que, bueno, tiene muchos años y siempre ha mantenido una coherencia extraordinaria. Sí. Te escucho. Bueno, es la tercera época de la revista, como decías, la primera fue mítica, allá entre el 73 y el 76, dirigida por Eduardo Galeano, con un plantel. Así que nosotros tenemos la tercera, después vino en los 80, dirigida por Vicente Cito Lema, y nosotros la sacamos a partir del 2010, una tercera época, la relanzamos. Y la verdad que creo que es el mejor momento de la revista de esta tercera época. Como te digo, bueno, la revista impresa sale cada 2 meses, ahora estamos preparando el número que sale a principios de marzo. Y después tenemos un podcast hasta ahora. A partir de este año, doy la primicia, va a ser un programa de radio en FM La Tribu, que también va a salir después como podcast y demás. Uno sobre la coyuntura argentina, que sale una vez por semana, es un resumen de lo más importante de la coyuntura política, se llama Crisis en el Aire.
Y después también un newsletter y un podcast internacional que se llama El Mundo en Crisis, que sale todos los domingos, gratuito, lo pueden buscar. Y también es digital. Es digital, te llega por mail, es un newsletter, está muy bien, es también las 5 principales notas de los medios internacionales sobre los principales problemas. Claro, yo amo el papel, Sí. pero debe ser muy caro hoy hacer una revista en papel, pero Sí, es lo que a mí muy me caro. gusta, ¿no? Sí. Sí, bueno, nosotros también, por eso esta especie de anacronismo de seguir con el papel, las viejas formas de escritura, de lectura, de reflexión, para nosotros también son elementos de resistencias. Ese anacronismo de no ir todo el tiempo con la moda, de no ir todo el tiempo con lo nuevo, poniendo en juego una temporalidad más compleja, ¿no? Que por supuesto que hay que estar en la última, pero también hay que tener memoria y poner en práctica y mantener vivo. Pero además lo pueden hacer, es decir, evidentemente hay una repercusión importante de la revista. Sí, la revista anda muy bien, es un colectivo además, editorial. Como una cooperativa. Sí, tenemos el formato que tenemos es asociación civil, sin fines de lucro, y la verdad que es un colectivo de trabajo cada vez más interesante. Hay ahora gente más joven, los que venimos de ya unos cuantos años de hacerla, y también saberes diferentes, le damos mucha importancia al tema de la imagen, de las fotos. Tenemos una gran editora de imagen, de las ilustraciones, tenemos un editor específico de ilustraciones, Ezequiel, Jazmín en las fotos. Hay todo un colectivo de fotógrafas que siempre también siguen la revista, ilustradores, además, bueno, de quienes hacemos investigación política. Desplegamos una experiencia de investigación política bien interesante que se llama el equipo de investigación política Edipo, desde el cual, por ejemplo, construimos el mapa de la policía, no sé si lo escuchaste nombrar. Claro que sí. Bueno, vos sos el creador del mapa de la policía. Sí, también, de vuelta, es una experiencia colectiva imaginada. Explica qué es, porque yo sé qué es, pero... Bueno, el mapa de la policía no. es una plataforma digital de, nosotros llamamos de control ciudadano de las fuerzas de seguridad para enfrentar de alguna manera la violencia policial. Surgió hace 3-4 años, sobre todo pensando en cómo combatir, digamos, la violencia cada vez creciente de la policía de la ciudad, de la policía más nueva del país, que la creada por Macri, pero a poco de andar asumió Milei y empezó la represión de la protesta como hace años que no se veía. Y entonces nosotros construimos una red ciudadana de cuidado, pero también con muchos saberes distintos, y pusimos en práctica una práctica de vanguardia periodística que vimos que en otros países que se estaban desarrollando, que se llama arquitectura forense, y que es la capacidad de reconstruir lo que sucede en determinados acontecimientos a través de la reunión masiva de imágenes, y después la compaginación, la edición, la articulación de todas las imágenes, fotógrafos, drones, canales de televisión, celulares que la gente firma. Reunimos todo lo que pasa un día en un hecho represivo, y entonces podemos reconstruir, por ejemplo, quién fue el policía que le disparó a Pablo Grillo, quién fue el policía que le disparó a Jonathan, y cada uno, bueno, y entonces empezamos a ponerle rostro. Esa es la idea, ponerle rostro al poder. ¿Quiénes son los policías concretos? Además, obviamente, a partir de ahí producir un conocimiento sobre la maquinaria represiva estatal que está en juego y cómo logramos entenderla para combatirla con eficacia. Bueno, recordá lo de Minnesota, ¿no? Donde los asesinos de dos personas de 37 años con máscaras. Sí. Con máscaras. Sí. Y ahora ya se sabe quiénes son. Exacto. Sí, nuestro logro, digamos, y también, por lo tanto, nuestra gran responsabilidad a partir de ahora es algo así como, a partir de ahora, cada vez que hay un hecho de violencia policial como la que estamos viendo en las manifestaciones, ilegal, excesiva, cruel y demás, nosotros vamos a determinar quién es el autor, y esa persona va a tener que ir a la justicia. Después veremos si la justicia cumple su papel o no, pero por lo menos va a tener la condena social. Y eso es un compromiso importante, y eso implica una organización colectiva, implica que la gente participe. El mapa de la policía es una convocatoria a una nueva forma de participación también, que es horizontal, que es autónoma, que es transversal, que colabora con todos los espacios que resisten, que van a la calle, que protestan. Y yo creo que uno de los grandes desafíos nuestros, como bien vos mencionás a Minnesota, es a partir de ahora no solo poder tener una mirada y tener una capacidad de denuncia, tanto comunicacional como jurídica, a la represión, sino también empezar a pensar con otros y con otras cómo podemos generar maquinarias de protesta, de movilización, que no queden indemnes
frente a la represión policial, ¿no? Eso es lo que está pasando en Minnesota. La gente se organiza. La gente se organiza para cuidar a los migrantes, para cuidar en este caso a los vendedores ambulantes, a los jubilados. O sea, tenemos que también juntar nuestras fuerzas, nuestros saberes de diferentes lugares para poder acompañar a los sujetos que están resistiendo, que están protestando, para que efectivamente se pueda ejercer el derecho a la protesta en Argentina y bueno y enfrentar a este gobierno nefasto, ¿no? Verdaderamente nefasto. Nunca, en democracia, nunca hubo un gobierno peor que este. Yo no recuerdo. Porque ahora hay un brutalismo donde se dice, como Trump que dice, yo quiero el petróleo de Venezuela, la democracia no me importa nada, me importa el petróleo, ¿no es cierto? Y Milei y su grupo de forajidos dicen las cosas que nunca en democracia se escucharon. Sí. ¿No? Por ejemplo, días pasados, la diputada Lemoyne diciéndole a un nene de 12 años, Ian, que es autista, que actuaba de autista, y diciéndole a la madre vieja loca. Todo es así. Pero vos te quedas estupefacto, ¿sí? No puede ser que sea cierto que puedan decir lo que dicen. Bueno, Trump es un ejemplo de eso. Milei es otro ejemplo de eso. Sí, a mí me parece que hay que ver dos cosas ahí, además de escandalizarse para mí primero es la pregunta por la eficacia, ¿no? Que vos mencionabas antes, cómo eso tiene eficacia, cómo eso genera conexión con una cantidad de gente que efectivamente ve ahí algo de auténtico, algo de rupturista, algo, no sé. Eso es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Y lo segundo, creo yo, más difícil también, es tratar de entender qué son esta gente, ¿no? Porque yo creo que ahí nosotros tenemos que también recuperar ciertas capacidades, cierta sinceridad también en nuestro lado, ¿no? Bueno, como dice Silvio en una canción, ¿no? Hay que asumir al enemigo. Ellos nos nombran como enemigos y nosotros tenemos que empezar también a mostrar que esa crueldad, que ese servilismo frente a los poderes concentrados, frente al imperio, y bueno, realmente son gente que son enemigos, no, como digo, no forman parte de la conversación. Totalmente. Y esa gente hay que derrotarlas. ¿Qué quiere decir que son enemigos que hay que derrotarlas? Yo creo que no tengo dudas de que en cualquier momento van a empezar a mostrar las debilidades, que no van a solucionar los problemas sociales, ni mucho menos, creo que van a empeorar muchísimo. Lo están haciendo. Sí. Lo están haciendo. Hasta que me imagino que habrá un momento en que la gente que todos y todas, digamos, recuperemos nuestra fuerza, le pongamos límite y bueno, y ojalá que ahí la pregunta para mí es, ¿qué es lo que se abre, no? Que no sea simplemente una oposición a esto, que tiene que haberla, sino que también se abra la imaginación política y podamos crear... Es imprescindible lo que decís, pensar otras ideas, otro lenguaje. No podemos seguir hablando de lo mismo que se hablaba hace 50 años. No puede ser. No debe ser, porque la ineficacia de ese discurso está a la vista. Está a la vista. Aun cuando uno tenga simpatía, adhesión a mucho de todo esto, si el gobierno peronista de alguna forma abrió el camino, lamentablemente, a lo que pasa hoy. ¿Por qué lo abrió? Porque si no hay respuestas concretas a la vida cotidiana de la gente, también es imposible que el otro siga esperando que en algún momento va a llegar esta respuesta que nunca llega. ¿Cómo lo ves vos? Total. Por eso para mí ahí lo que hay que tratar de entender es qué es lo que no funcionaba de la lógica política que no logró solucionar los problemas. Y yo creo que ahí un balance sincero debería decir, hay varias cosas para ver, pero por lo menos uno muy importante es saber que dentro de la lógica de esta forma de democracia que se plantea, uno puede avanzar un poco, nosotros siempre decíamos, se pueden redistribuir los ingresos de mejor manera, no se puede democratizar la riqueza. Para pasar de redistribuir los ingresos a democratizar la riqueza,
son dos cosas distintas. La redistribución del ingreso lo podés hacer dentro de la lógica de lo existente. Vos podés, con los ingresos que tiene el Estado, le cobrás un poquito más de impuestos, y ya eso genera casi una guerra civil, pero Claro, le cobrás claro. un poco de impuestos, le das más a los que menos tienen, y ya eso es un montón. Ahora, en algún momento se sacaba, porque se te acabó la ganancia extraordinaria, bajó el precio de la soja, te quedaste ya sin tanto presupuesto, vino la crisis financiera a nivel global, y eso ya, ahí vas a tener que empezar a ajustar vos mismo, la devaluación, la inflación, se te empieza a complicar. En ese momento tiene que abrirse otro juego, que es la democratización de verdad. Que Mario, es la democratización de la riqueza. No puede haber semejante nivel de desigualdad, no puede haber semejante concentración de la puede riqueza. haber, tiene que haber redistribución de la riqueza. Es imposible pensar un país que no piense en una redistribución de la riqueza. Y a esos poderes no democráticos, porque son poderes no democráticos, porque concentran la riqueza, concentran la información, a esos poderes no democráticos no alcanza con tratar de convencerlos de que te apoyen, No, con sacarle no. un poquito de impuestos más, Un poquito más, exacto. o convencerlos de que te sigan a vos. Exactamente. A esos poderes tenés que derrotarlos. Una última reflexión sobre 50 años del golpe. El golpe militar te tocó en tu propia vida, en lo personal, como a todos, por supuesto. También quizás a vos por motivos obvios un poco más, a lo mejor. Pero, ¿qué pensás? ¿Qué reflexión tenés de esos 50 años? Bueno, imagínate, es lo que te estaba diciendo antes. Yo creo que increíblemente el significado de lo que sucedió en aquella época, tanto en la época del 70, en la década del 70, con la emergencia de quizás el pico más alto de intensidad de lo que fue el movimiento revolucionario, de lo que fue el desafío al capitalismo, ¿no? Y también la reacción represiva del poder, que también fue de una intensidad nunca vista, ni antes ni después, ¿no? Entonces, eso que parecía, que quizás durante un tiempo pareció haber quedado en el pasado, vuelve a aparecer con una urgencia muy fuerte, muy palpable, ¿no? El fascismo, la ultraderecha, aparece de vuelta gobernando, esta vez, y esa es la gran diferencia, por eso nosotros hablamos de posdemocracia y no de dictadura, porque esta vez efectivamente llegan a través de los votos y en principio no modifican el aparato democrático, digamos, pero sin embargo vacían completamente de contenido la democracia. Entonces yo creo que lo que sucede básicamente es que cambia el significado de los 70 de una manera muy dramática, ¿no? El territorio de la memoria tiene esa peculiaridad, es muy interesante porque como no es pasado, como eso sigue existiendo entre nosotros, en el ámbito virtual, digamos, como una serie de cuestiones que están ahí adormecidas, que están latentes y que emergen de acuerdo a las preguntas que tenemos en el presente. El presente es el que le da la tonalidad a ese pasado. Y hace 2 años, 3 años significaba una cosa y hoy significa otra. Entonces tenemos el gran desafío frente a este 24 de marzo de ver cómo reaparece esa en la discusión del presente. ¿Qué significado empiezan a tener eso? Yo digo 2 cosas básicamente. La ultraderecha está teniendo mucha capacidad también de discutir esto. Quiere desarmar lo que hemos construido durante este tiempo en ese territorio. Una de las cosas más interesantes que se ha hecho quizás en el marco de esta democracia, ¿no? Y una de las cosas que dice 2 cosas básicamente. Primero, dice los que, digamos, que supuestamente nosotros construimos una versión falsa porque la teoría del único demonio, dicen ellos. No hubo un solo terrorismo, que es el terrorismo de Estado. Hubo 2 terrorismos. También los revolucionarios eran terroristas. Eso es una discusión muy importante, muy actual, porque lo que ellos quieren decir es que todo el que se oponga a este orden de cosas es terrorista. Claro. Y entonces, lo que quieren decir es que los que nos vayamos a oponer ahora vamos a ser terroristas. Y cuando pueden lo dicen. Narcoterroristas, le dicen en Venezuela. Todo el tiempo. Acá aparecen los mapuches. Sí. Y eso es lo que ellos quieren imponer. Para eso necesitan también cambiar la versión de la historia que la sociedad construyó. Para mostrar que los revolucionarios eran terroristas y que nosotros también vamos a ser terroristas. Y por lo tanto nos van a aniquilar, si es preciso. Así que son discusiones muy urgentes que aparecen. ¿Cómo hacemos para poner en juego hoy una capacidad de rebeldía y una ambición también de transformación social como la que se precisa? Porque ya hemos visto que con
algunas cosas no alcanzan, y a su vez cómo hacemos para eludir un destino que parece inevitable, que es que el aniquilamiento no puede ser. Por eso tenemos que poner en juego una capacidad fuerte de rebeldía y también mucha inteligencia y mucha imaginación para no caer en las aporías de la historia que ya nos las muestra. Mario Santucho, maravilloso escucharte. Gracias por la revista Crisis en Papel, que para mí es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación, un gustazo. Y leer y apoyar Revista Crisis, así como te lo digo, léela, apoyala, colaborá. Hay que suscribirse. Ahí suscribite la página. ¿Cuál es la página? En revistacrisis.com.ar. Ahí está para suscribirse, muy barato, y te llega a tu casa. Revistacrisis.com.ar. No dejes de hacerlo. Esto es El Refugio, ya volvemos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ensayo, cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en el refugio. Bueno, en instantes vamos a hablar de Rotos Corazones con Isabela Cose, que está por supuesto aquí con nosotros. Esto es radio y es streaming. Una ventaja que tiene el streaming es que lo podés ver en cualquier momento. Mañana, pasado, dentro de 10 años, no sé, pero lo podés ver. Bueno, muchos mensajes y muy lindos los mensajes. No puedo leerlos todos porque son algunos largos. Osvaldo querido, quiero aprovechar esta noche fresca y tranquila y contarte algo. Hace tiempo que te sigo. Antes te vi en la tele, dice. Ahora acá en la 530, sinceramente tu modo de conducir los programas y hablarle a tus entrevistados y a tu audiencia, a mí me llena de paz. Me gusta escucharte. Pero después dice que todos los meses compraba un libro. Ahora ya no puedo hacerlo. Mi pensión no me lo permite, dice Juan de Villa María. De todas maneras, esta desidia desgraciada no me va a impedir leer, que también me da paz, y releo los libros viejos. Un gran abrazo, Osvaldo querido, Juan de Villa María. Juan, te juro que te regalaría libros, no sé cómo hacer, ¿no? Pero la verdad que sí, es difícil comprar libros, es difícil comprar comida, es difícil vivir en este momento. Te entiendo perfectamente, absolutamente te entiendo. Bueno, Osvaldo, bienvenido, voz y equipo, coincido, la obra de Shakespeare habla de lo humano, de las pasiones, por eso sus lecturas se reactualizan, incluso se potencian. Abrazo de Irene. María Teresa de Belgrano, qué ignorante yo, dice, pensé que el mapa de la policía era de la policía. Dice María Teresa, no, lo hizo el colectivo de Santucho, ¿no? de la revista Crisis. María Cristina Ortiz, gracias por tu editorial sobre la película Hamlet desde Saavedra, María Cristina. Claro, Hamlet en inglés antiguo se pronuncia igual que Hamlet. Esto es lo que también toma ese estupendo libro de O'Farrell, que es sobre Hamlet, que es el hijo que murió a los 11 años de Shakespeare y que la película retoma. Bueno, siguen los mensajes. Hola refugio, dice Eliana de Chapaque, Chacabuco. Excelente entrevista y charla con Mario Santucho, lúcida, honesta y valiente reflexión sobre nuestra exhausta y moribunda democracia. Así es, urge buscar nuevas formas de enfrentar a este viejo monstruo que vuelve siempre con renovadas máscaras. Bueno, hay mucho más, pero quiero saludar a Isabela Cose. ¿Cómo estás, Isabela? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vos sabés que hace un tiempo largo yo leí un libro tuyo que era un tema similar en los años 60. Recordame el título. Es un libro que se llama Familia, Pareja y Sexualidad en los años 60 y es un libro que estaba muy relacionado con esta investigación de Rotos Corazones. Claro, cuando tomo Rotos Corazones y pienso en los años 70, ¿no es cierto? Y cómo era un momento, toda mi reflexión proviene de tu libro, donde el mundo era otro, donde los jóvenes sentíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y que teníamos a Cuba de ejemplo
y que teníamos al Che Guevara y que todo era posible, de alguna manera uno tenía esa sensación. ¿Cómo eso no va a tocar la vida en pareja? ¿Cómo no va a tocar de una u otra manera la sexualidad? Te escucho a vos. Bueno, has dado en el clavo con muchas cuestiones muy importantes, muy nodales de mi investigación, porque el libro argumento en el libro que existió una muy particular aleación, una muy particular conexión entre el amor erótico, el amor de pareja, la atracción sexual con la causa revolucionaria, con las organizaciones políticas, con la decisión de cambiar el mundo, ¿no? Y entonces allí esa conexión que fue muy propia de la izquierda revolucionaria, creo que nos habla de una sensibilidad, ¿no? De determinada manera de pensar las conexiones afectivas que eran amorosas y eran a la vez políticas. Hay una foto en el libro, creo que no me equivoco, donde está Fidel Castro con, no sé si es su pareja, ¿no es cierto?, con una mujer. Hoy sería impensable, con la mentalidad contemporánea, esa foto. Claro. Bueno, es que en ese momento Cuba estaba atravesando un momento extraordinariamente difícil, de enormes dificultades que, bueno, se suman, ¿no?, a una crisis política de más largo plazo, pero en aquel momento la historia siempre es la posibilidad de trasladarnos, de pensarnos semejantes, porque somos seres humanos con nuestras condiciones sociales y políticas, pero a la vez que nos exige recrear un momento y sujetos que son otros. Entonces es una conexión la historia que supone reencontrarnos como nosotros, como especie humana, pero a su vez también reencontrarnos con la diferencia. Y en aquel tiempo, Cuba representaba la posibilidad de transformación, de renovación de la izquierda a nivel global, y en buena medida estaba dada por estos líderes como el Che Guevara, como Fidel Castro, que tenían un atractivo muy especial, y también por el lugar que les podían ofrecer a las mujeres, ¿no? Esa foto, que es una foto de Paris Match de 1958, es una foto que muestra que las mujeres tenían unas posibilidades, unas potencialidades, posibilidades de ser actoras, de intervenir políticamente, de ser guerrilleras, ¿no? Esto estaba tomada en la Sierra Maestra, esa fotografía. Y también tomás en el libro las revueltas estudiantiles. Sí. Que por supuesto que una revuelta estudiantil nos acerca a la otra o al otro. Estamos muy, muy pegados, estamos codo a codo, como dice Benedetti, peleando por algo. Y por lo tanto ahí también hay un cruce que tiene una potencia que se la da también la historia. Absolutamente. Las revueltas, en tanto un momento de transformación, en el que las transformaciones son potencialmente sentidas como posibles, de trastocamiento del orden, estuvo vinculado al deseo no solo en los términos libidinales, sino en los términos del deseo como capacidad para trastocar, para transformar, para modificar la realidad, de una conexión muy, muy singular, fuerte, una fusión que unía a las personas, a los militantes, a los estudiantes. En este caso, muchas veces estaban haciendo sus primeras experiencias de protestas en las calles, y allí entonces la conexión afectiva fue una conexión muy, muy decisiva, en las que se amalgamó, que se produce, que se configura en la propia lucha. Ahora, ¿qué diferencia importante con tu libro anterior, los años 60? Bueno, es casi otro planeta. ¿Cómo lo ves vos? A ver, yo creo que es posible hablar de los largos años 60, que son estos años que van desde un momento de modernización
a fines de los 50, comienzos de los 60, hasta un momento cada vez más denso, más intenso de conflictividad, en la que los jóvenes toman el protagonismo político, son percibidos como el eje, el nudo de la innovación y la transformación cultural, social y política. Está en su pináculo el 68, ¿no? Ese momento en que en distintas partes del globo los jóvenes salen a la calle, protestan, se conciben de distinta manera la posibilidad de transformar el orden social. Nuestro 68 es en el 69, ¿no? Claro. Después se extiende con un ciclo de protestas casi continuo. Y bueno, podemos decir que quizás en América Latina estos largos 60 terminan en el 73. Acá quizás podríamos, pensando en la caída de Allende, ¿no? de la vía democrática hacia el socialismo, pensando en el golpe de Estado en Uruguay y también pensando en la nueva, bueno, en la nueva polarización que va a desplegarse muy rápidamente en Argentina a partir de Ezeiza y que paulatinamente va a significar una escena cada vez más represiva. Vos trabajás dentro de una idea que sería el giro afectivo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Expliquémoslo. Bueno, a ver, yo vengo trabajando en estas cuestiones mucho antes de que el giro afectivo comenzase a dominar, ¿no? Muchas de las investigaciones de quienes nos interesábamos por las relaciones afectivas, por la significación del género para comprender la política, las subjetividades. Y de algún modo, entonces, mi preocupación por estas cuestiones es anterior a este giro afectivo. Y por otro lado, el giro afectivo, digamos, las nuevas teorías, las nuevas lecturas, me permitieron ir o profundizar esta perspectiva con algunas miradas propias, específicas. Yo creo que el libro coloca en primer plano la cuestión afectiva, el amor entendido no solo como relación de pareja, sino también el amor hacia la causa, hacia la revolución, claro, hacia el pueblo. Pero yo no creo que haya posibilidad de explicar unidimensionalmente ningún proceso histórico. Vamos, no creo que una sola variable, que una sola dimensión pueda explicar el entrelazamiento de dimensiones del proceso histórico, y en ese sentido el libro tiene mucho de historia política, mucho de historia social, y creo que esta beta que yo exploro aquí contribuye a entender la lucha política, la praxis política. No tengo ninguna duda de eso. Pensaba en el capítulo sobre dilemas políticos sexuales, ¿no? Un título complejo. Sí. Porque cómo aparecen mezclados uno con otro. Sí. Bueno, es un capítulo que se sitúa en el 73, ¿no? En ese año comienza con el triunfo del peronismo. Del Frejuli. Del Frejuli. Comienza a reconstruir lo que esa apertura democrática significa para la historia argentina. Venía de unos largos 17 años de proscripción del peronismo, con una inestabilidad y una gran fragilidad de la democracia, y abre nuevos dilemas a la propia izquierda, ¿no? Abre el dilema de poder ser unas fuerzas democráticas, de poder operar legalmente por primera vez. Y en ese marco, también abre, ya incluso previamente, abren la posibilidad de discutir muy abiertamente sobre el feminismo, la sexualidad, la homosexualidad. Es cuando emergen los movimientos feministas, cuando emergen los movimientos, el Frente de Liberación Homosexual, por ejemplo. Y entonces, en ese contexto hay una serie de discusiones que habían estado, de algún modo, desplazadas. No es que no existían, pero habían estado desplazadas previamente, que se producen todas a la vez, ¿no? Porque en realidad la izquierda tenía una actitud
fascista contra los homosexuales, sean mujeres o hombres, ¿no es cierto? Tenía una actitud, yo no quiero decir las consignas que me acuerdo perfectamente de memoria y que las podría decir aquí. Claro, no, claro. Eran terribles. Acordate. Efectivamente, las organizaciones de izquierda y especialmente las organizaciones revolucionarias, Montoneros y también el Partido Revolucionario de los Trabajadores tuvieron una visión extraordinariamente moralista, ¿no? Pensaban que la revolución sexual era una especie de estrategia imperialista con extraordinaria... muy reactivos a todas las transformaciones que después se han llamado las transformaciones ligadas a los movimientos de la identidad sexual, que ya estaban ocupando muchísima escena y protagonismo y significación en distintas partes del mundo y que acá además emergieron con muchísima fuerza a partir del Frente de Liberación Homosexual. Lo que a mí me parece que es muy interesante, que esto fue parte del motor de mi interés por estos fenómenos, es notar que si uno observaba, no las declaraciones, sino que además fueron pocas, la izquierda se ocupó poco de pensar doctrinariamente, de pensar ideológicamente la cuestión de la diferencia sexual, la cuestión del género, la cuestión de la sexualidad, y si uno observaba las prácticas de los propios militantes, en buena medida ese moralismo fue socavado por estas prácticas. Claro, porque incluso Montoneros, por ejemplo, tenía reglas muy estrictas que pretendía imponer. Digo, no estoy ni a favor ni en contra del adulterio, es el problema de cada uno, ¿no es cierto? Pero tampoco lo podés prohibir por decreto. Exactamente. Como decía Montoneros, digo. Exactamente, digamos, esta fusión entre lo amoroso y lo político, entre la organización y los militantes, que además tuvo distintas... yo me ocupo de reconstruir sus distintos niveles, las distintas modalidades y significaciones que esa articulación tomaba. Muchas veces había cierto emparentamiento con las dinámicas que pasan con los grupos de amigos, en donde todos opinan de todos, porque era una superposición muchas veces de amistades, afectos, parejas, romances. Eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes que estaban descubriendo la política y el sexo al mismo tiempo. Claro, es la vida misma. Exactamente. Es la vida misma, es difícil encorsetar esa vida. Exactamente. Entonces, en realidad, cuando comencé a reconstruir el modo en que se articulaba la atracción sexual, el deseo y la lucha política, encontré un panorama mucho más complejo que iba más allá del moralismo, sin desconocer ese moralismo, sin desconocer incluso el machismo que predominaba, más allá de que existía una intención de... Sí. Yo hablo de lo que está en tu libro. Sí, me interesó mucho explorar esos desbordes que producían las propias relaciones de los militantes con las normas que regulaban la vida. Normas que por otro lado me preocupé de historizar, no es que siempre fueron del mismo modo. Claro, bueno, hay un capítulo, creo que es la justicia revolucionaria. Sí, ¿cierto? Sí, en ese capítulo es un capítulo en donde justamente mirá qué paradójico, en el momento en el que la represión comienza a ser cada vez más fuerte, en el 74-75, en febrero del 75. Ya estaba la 3A. Ya estaba las 3A operando entre 74 y 75, hay 200 y pico de personas de NNs en Chacarita, miles de asesinados, 1.500 asesinados, si recuerdo bien. Bueno, en ese contexto cada vez más represivo, en el que las organizaciones estaban perdiendo además su potencia política, había una retracción del apoyo a las organizaciones, también producto de su decisión de pasar a la lucha clandestina, ¿no? En ese contexto se aprueban, se normativizan las regulaciones, se normativiza el control sobre la vida sexual, sobre las relaciones de pareja, se penalizan las infidelidades. Se penalizan la deslealtad en esta fusión
esta conexión que existió desde los orígenes entre las conexiones amorosas y las conexiones políticas, entre la lealtad política y la fidelidad amorosa, se termina de configurar una norma que penaliza la deslealtad con distintos... la verdad es que yo no encontré, debo decir, ninguna situación en la que se penalizara a alguien solamente por eso, pero sí la evaluación política, la evaluación estaba atravesada muchas veces de evaluaciones morales que involucraban la vida personal, la vida familiar, la vida de pareja. ¿Entrevistaste a mucha gente? Sí, entrevisté a mucha gente. Algunos anónimos. Entre muchos. A ver, a mí me interesaban las historias, me interesan las historias personales, en tanto nos permiten comprender cuestiones que trascienden a las personas, aunque las anécdotas ayudan muchas veces a encarnar lo que uno quiere explicar. Claro. Entonces sí, entrevisté, quiero decir que me ayudó muchísimo y que utilicé muchísimo el archivo de memoria abierta, que es un archivo con más de 1.200, 1.300 entrevistas que fueron de muchísima utilidad y que son un archivo de acceso para investigadores, para estudiosos, que está abierto, ¿no? Y que quiero expresar mi reconocimiento aquí. Pero también esta es una investigación de muchos años. Tuve, con mucha generosidad, aquellos protagonistas me abrieron sus recuerdos, sus memorias, sus corazones para contarme sus vidas. He evitado, salvo algunos casos en los que les pedí especial permiso, dar a luz, respeté su privacidad, digamos, pero en algunos casos sí, están relatadas las historias. Tenés un currículum impresionante, historiador, investigador del CONICET, la Universidad de San Martín también. Sí, soy profesora en la Universidad Nacional de San Martín. Es una investigación que fue posible por mi condición de investigadora de CONICET y de profesora de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, lo más importante, además de escuchar a Isabela, es que mires este libro y que lo recomiendes. Es muy buen libro, que lo leas y que pienses en la importancia que tienen estos estudios para todos nosotros, para comprender la Argentina en sus aspectos más profundos. Si hay un aspecto profundo, es la sexualidad, es cómo nos vinculamos con los otros. Y me parece que Isabela Cosa en ese punto construye un texto muy sólido, muy potente y con una narrativa perfectamente posible para cualquier lector sin perder en lo más mínimo hondura, que es muy importante. Isabela Cosa, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto estar acá, un gusto y un saludo a la audiencia. Dale, muchas gracias. Esto es El Refugio, hasta las 12 de la noche, seguimos al aire, ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón. De Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú,
esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Qué buen tema, ¿no es cierto? Les digo, el título es Fantasmas de Julieta Lazo. Bueno, no puedo leer todos los mensajes, reconozco que son algunos muy, muy hermosos,
Adriana Prado dice, hola Osvaldo, una entrevista de antología con Mario. Excelente tu orientación y compromiso con la tónica de la entrevista. Para volver a escuchar y analizar con atención, gracias a vos. Bueno, hay más preguntas, muchas preguntas que me formulan desde los mensajes, no puedo responder todas. Me preguntan por el título del libro de Isabel Acose, otra vez, que Rotos Corazones, que quede claro. También nos saluda Laura, dice, para el programa de Osvaldo, qué bueno está el programa. Dice, gracias Laura. ¿Podés repetir el título del libro, la entrevista última de Isabel Acose? Sí, como no, lo acabo de repetir. Rotos Corazones. Me encantó escuchar a Santucho. No hay que convencerlos, hay que derrotarlos, dijo Santucho. Fuerte, contundente, difícil también. Es todo un concepto, dice Laura. Bueno, quiero contarles algunas cosas. Pablo Maurete ganó el premio Real de novela. Es un premio importante, muy importante. Lo ganó con El contrabando ejemplar, lo muestro el streaming. Es una novela que parte de aquella pregunta que se hacía Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, que es ¿cuándo se jodió el Perú? Es la pregunta. En este caso la pregunta es ¿cuándo se jodió la Argentina? Pablo Maurete, que es un muy buen escritor, trabaja en una novela donde hay distintas voces. La idea central pasa por un monstruo, o una suerte de monstruo, que está sepultado al costado de la Catedral de Buenos Aires, por donde pasó buena parte de nuestra historia. Pero claro, hay muchos personajes. Hay un personaje que es Eduardo, peronista, que va contando parte de esa historia a través de su familia y a través también de su barrio, de Liniers, aunque después es Granburg. Bueno, yo creo que es una muy buena novela. Por momentos al leer nos perdemos en la cantidad de personajes que hay allí presentes. Pero entiendo perfectamente que este premio, el Premio Real de Novela, es un premio que tiene mucho prestigio porque parte sobre todo y principalmente de la capacidad, la construcción de forma del autor. Y en este caso, Pablo Maurete cumple perfectamente con esos requisitos, con esa idea. El otro libro que quiero mostrarte en cámara es de Fernanda Trías. Fernanda ganó 2 veces el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Este es un libro de cuentos que en algún punto me deslumbró, porque cuando uno piensa en la literatura, piensa en la forma, piensa cómo se construye. Y aquí cada cuento tiene algo de lo que falta. Por eso el título Miembro Fantasma. Porque eso que falta, por ejemplo, el primer cuento es un cuento de un escritor sobre la construcción de otro escritor. Es algo que no está terminado, que está en camino. En otro cuento hay una historia de 2 adolescentes que se reencuentran en la vejez y en un momento donde una de ellas 2 está muriendo. Es decir, lo que hace Fernanda Trías en este libro de cuentos es tomar aquello que falta, pero que por faltar se hace muy presente, muy visible. De eso trata. Otro libro que quiero que pensemos juntos es de Luis May, Los pájaros de la tristeza. Luis May va a estar con nosotros aquí el próximo jueves. En vivo, por supuesto, por streaming, va a estar aquí. Y he leído varios libros de Luis May y digo principalmente que construye una poética. Y esto es muy importante cuando se piensa en literatura, la construcción de una poética, es decir, la construcción de un tono, de un estilo,
que puede interesarte mucho o no. Yo creo que Luis May tiene mucha potencia en ese estilo que desarrolla. Y vamos a hablar con él el próximo jueves aquí. Cambio de tema, me voy al cine y saludo a nuestro especialista, columnista, el maestro Ulises. ¿Cómo va, Ulises Rodríguez? ¿Cómo va? Tanto tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás? En serio, buenas noches. Ya podemos decir feliz año nuevo todavía. Por supuesto que sí, claro que sí. Buen comienzo de año. Buen comienzo de año, buen comienzo de ciclo, vamos a llamarlo así. Bueno, el cine está pasando su peor momento por culpa del gobierno. ¿Qué ocurre? Yo pensaba, me gustaría poder decir, contarte todas las películas que se están filmando, poder contarte los estrenos, poder contarte, no sé, venir con una buena noticia, ¿no? Pero lamentablemente no, porque hay 2 artículos que metieron así de prepo, diríamos, o a escondidas, que eran artículos en realidad que ya los tenían desde aquella ley ómnibus, ¿sí? De 2024, en realidad 2023-2024, donde en esos artículos básicamente lo que hacen es desfinanciar definitivamente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, al INCA, ¿sí? Y también afectar a otros organismos culturales, ¿no? Entra incluso la Radio Nacional, entra TV Pública, entra el INAMU, entra el Instituto Nacional del Teatro, pero especialmente el ensañamiento, vamos a decirlo así, es contra el INCA, contra el cine argentino, algo que, si recordamos un poco, el actual presidente en su momento decía, voy a cerrar el INCA, ¿no? Bueno, desfinanciándolo es el modo de cerrar el INCA, porque dejaría de cumplir su función si estos 2 artículos dentro del denominado proyecto de ley de modernización laboral, vamos a llamarlo así, se cumplen, le sacan las asignaciones específicas, que son el 10% que cuando vos pagás una entrada de cine, ese 10% que va en la entrada va al Instituto de Cine, eso se usa para, digamos, se debería utilizar, vamos a decirlo así, porque desde que está este gobierno no se está utilizando, para financiar películas argentinas. Ellos se lo roban. No, ese dinero, este año, por ejemplo, el INCA no financió ninguna película. Claro. Y ese dinero siguió ingresando, ¿sí? Claro. Ese dinero supuestamente está ahí, pero no se utiliza para lo que se tiene que utilizar, con el parate que hay en el INCA y con todas las trabas que fueron poniendo. Llamaron a concurso supuestamente para este año, pero bueno, hasta que no se liberen esas partidas tampoco sabremos si esas películas se van a filmar o no. Y entonces, a raíz de esto, distintas entidades que integran el espacio audiovisual nacional, el EAN, entre las que están CAIC, DAC, APIMA, se reunieron en el anexo del Congreso, llamaron a una conferencia de prensa donde también invitaron a legisladores de todos los partidos a que asistan para explicar por enésima vez, ¿sí?, cómo se financia el cine argentino, pero además por qué es importante la eliminación de estos 2 artículos, ¿sí?, que están incluidos dentro de esta reforma de ley de modernización laboral. Estoy viendo muy buenas imágenes, estoy viendo muy buenas imágenes en el streaming. Por suerte, de esa reunión. Por suerte la reunión fue, digamos, multitudinaria, había personalidades importantes que dentro del espacio del cine, como Bruno Estañaro, como Marcelo Piñeiro, como el querido Juan Carlos de Sanso, director de antaño, Mercedes Morán, Julieta Díaz, Alejandra Flechner, Luis Iembroski, Diego Velázquez, que fueron a acompañar toda esta movida que se hizo en el Congreso. Estuvo también el compañero Daniel Franco, quien fue parte de una pregunta cuando se abrió la posibilidad de hacer preguntas, muy importante también hacer preguntas para abrir el debate. Y
Una de las que estuvo también presente ahí fue la productora Vanessa Ragone. A ver, quizás el nombre no le suene tanto, pero les voy a decir, Vanessa Ragone como productora ganó un Oscar con El secreto de sus ojos, ¿sí? Fue presidenta de CAIC, que es la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, hoy es tesorera de esa entidad, y Vanessa Ragone nos deja esta reflexión respecto de lo que es este reclamo del sector audiovisual. También lo veo Nicolás del Caño. También estuvo Nicolás del Caño, estuvo Romina del Pla, estuvo una diputada Eugenia Cigarán, de apellido, que estuvo acompañando. Bueno, escuchamos a Vanessa Ragone. Claro que sí. Contándonos. Sí, soy Vanessa Ragone, productora de cine y parte de la comisión directiva de la Cámara de la Industria Cinematográfica Argentina, que forma parte del EAM. Lo que hoy hicimos aquí en el anexo de diputados fue una conferencia de prensa en la que nos invitó o nos dio el espacio el diputado Paulón para explicar que dentro de la ley de reforma laboral hay unos incisos en el último capítulo de la ley que son derogaciones. Y en esas derogaciones se incluye la derogación de la asignación específica de lo que se cobra en la sala de cine, que es el 10% del valor de la entrada de cine, que va a parar al Fondo de Fomento Cinematográfico. Eso genera más un porcentaje de lo que cobra ENACOM por publicidad, también va al Fondo de Fomento, y eso hace que el Instituto de Cine funcione y pueda cumplir su obligación legal, que es la de producir o fomentar la producción de cine, ¿no? Que, como hemos dicho en la reunión largamente, el Instituto de Cine es parte de un fomenta y es parte de un proceso más general de conseguir financiamiento de otras partes, ¿no? Ahora, si no hay un Instituto de Cine que dé un primer paso hacia un proyecto y le dé un visto bueno para un eventual fomento de parte de su presupuesto, es muy difícil conseguir fomento de otros lados, ¿no? Es muy difícil que se asocie un productor español si de Argentina no tengo nada. Entonces, viene desde el comienzo de este gobierno, desde la ley ómnibus, ya estaba la intención de sacar directamente, eliminar el Fondo de Fomento del Instituto de Cine. Ya se intentó en varias oportunidades, ahora está metido ahí, digamos, no eliminar el instituto, sino quitarle su financiamiento y que el financiamiento sea discutido dentro del presupuesto general, lo que hace que sea muy difícil saber cuál puede ser ese financiamiento, qué previsibilidad tenemos como productores y qué le podemos decir a eventuales socios que quieran sumarse a un proyecto. Entonces, parte de esto fue lo que quisimos explicar hoy a diputados y senadores que se acercaran, y estamos disponibles todos para seguir dando esta explicación. Mañana la multisectorial hace otra asamblea y reunión de prensa en el Picadero, donde se reúnen los sindicatos de cine, y el 11 convocamos todos a una marcha que sale desde el Gomón hasta el Congreso a fin de acompañar la marcha general y seguir explicando y defendiendo que nuestro cine sigue existiendo y que el Instituto de Cine tenga el lugar relevante que debe tener, que es ser el fomento de la producción, mantener la Escuela Nacional de Cine y sus sedes en todo el país, que tiene varias, y cumpla con un pendiente muy grande que tiene, que es crear la Cinemateca Nacional. Estupendo lo que dice, ¿no? La pregunta que te hago, Ulises, si vos crees que se les puede torcer el brazo a estos señores, ¿no? Mira, más que torcer el brazo, Osvaldo, es que en realidad se enteren de lo que van a votar. Porque lo que todos suponemos es que en realidad se va a levantar la mano para votar, porque son muchos artículos que se votan y se votan de manera individual, van en el caso de apretar el botón verde, como se suele decir, por la positiva, por la negativa, por la positiva, por la negativa o la abstención, y en muchos casos hay artículos que, como no son los relevantes para los gobernadores, ¿no?, que son los que muchas veces digitan qué es lo que hay que votar, qué es lo que no hay que votar, estos artículos es como que pasan como por un tubo, ¿se entiende? Entonces es simplemente artículo 210, 211, pim, pim, se vota y no saben, incluso... Claro, sin leerlos. Exactamente, sí. Por eso es importante hacerles saber, hacerles llegar la noticia, hacerles llegar
se redactó una carta especialmente dirigida a los senadores desde el espacio audiovisual, donde se les envió por despacho uno por uno para que accedieran a esa carta. Se les mandó, digamos, la carta física a la vieja usanza, se les mandó un mail también para que sepan, se los invitó, obviamente, en el día de ayer para que asistieran, pero ninguno asistió de ningún partido, hablo de senadores, ¿no? Ninguno asistió. ¿Ninguno pero asistió? Bueno, ¿cómo? ¿Ninguno asistió? No, claro que no. Claro que no. Bueno, estaba Nicolás del Caño. Estaba Nicolás del Caño en representación de la izquierda, pero él no es senador, sino que es diputado. Perfecto. ¿Y en representación del peronismo quién estaba? Nadie, absolutamente nadie. Bueno, vale decirlo, vale recalcarlo. Lo digo en esta radio, es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Que nadie represente el peronismo haya estado ahí, es increíble. La verdad que es increíble. Sí, hoy en lo que fue la conferencia de la que también ahí mencionaba Vanessa Ragone, que se realizó en el Teatro El Picadero, organizado por lo que se denomina la multisectorial, donde está la Sociedad Argentina o sea, está SAGAI, por ejemplo, dentro de la multisectorial. Hoy sí estuvo Lorena Pocoy y Mariano Recalde de Unión por la Patria, y como siempre, Miriam Bregman, a quien voy a destacar, porque ayer Miriam Bregman se hizo presente previo a lo que fue la conferencia, a dar su apoyo, y ella quería participar de la conferencia, pero en ese momento le avisaron que habían despedido a los delegados del Garrahan, y pidió disculpas, dio su apoyo y se fue volando al Garrahan para apoyar a la gente de Garrahan. Qué bien, Miriam, qué bien, Miriam. Está bueno resaltarlo. Ulises, excelente lo que traes, Ulises. Bueno, déjame cerrar con esto. Cómo no, el 11 de febrero, que es el mismo día que se va a tratar la ley en el Senado, el proyecto de ley de modernización laboral, el 11 a las 12 del mediodía, el sector audiovisual, todo, la multisectorial como el espacio audiovisual nacional, o sea, toda la gente que hoy se reunió en el Teatro El Picadero, como la gente que ayer convocó en el Congreso, nos vamos a juntar en la puerta del Cine Gomón, y se invita a la comunidad en general que se sume a apoyar este rechazo a estos dos artículos. En realidad es un rechazo a la reforma laboral, obviamente, pero bueno. ¿El 11 de febrero a qué hora? El 11 de febrero en las puertas del Cine Gomón a las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Bueno, 11 de febrero, 12 del mediodía en la puerta del Cine Gomón. Te mando un fuerte abrazo, Ulises Rodríguez. Un fuerte abrazo, hasta el próximo jueves. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el
país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estamos terminando, pero Esther de Mar del Plata. Osvaldo, qué contenta estoy. Yo también estoy contento de que hayan regresado. Maravillosas las dos entrevistas de hoy. Gracias por tanto, dice Esther de Mar del Plata. Y Luis escribe desde Houston. ¿Qué tal, Y me manda algo de Shakespeare que por supuesto voy a leer. Muchas gracias a Luis desde Houston. Y Osvaldo, por favor, referite al manifiesto que acabo de enviarte. Bueno, como lo acabas de enviar, me puedo referir en el próximo programa. En este imposible, realmente imposible. Bueno, y hay más mensajes, pero no tenemos más tiempo de leerlos.
Nos reencontramos, por supuesto, ya hablé de Vic, no, hablé de todos, hoy los saludé a todos al principio, pero lo repetimos. Vicky Nardone, por favor, Daniel Franco, otro, Carlos Di Mare, los nombré a todos, Santiago Martínez, operador de video, Flyers, Paula Aguirre, redes, Alan Martínez, están todos. Gracias, equipo, nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche y por supuesto podés verlo en cualquier momento, nuestro programa en streaming por la radio, simplemente entrando a AM530, YouTube, por YouTube, ¿no es cierto? Un abrazo para todos, muchas, pero muchas gracias.